Bien. Trabajo práctico número 1 de historia de los cuartos. El primer trabajo habla sobre la Argentina y cómo la Argentina se relaciona con el mundo. Esa relación económica que tiene la Argentina con el mundo es de la Argentina insertándose en el orden social capitalista. ¿Qué es el orden social capitalista? El orden social capitalista comienza a partir, el capitalismo no es del siglo XVIII específicamente, es anterior, pero el capitalismo que vamos a ver nosotros tiene que ver con el capitalismo industrial. O sea que para entender todo lo que tengamos que ver, tenemos que entender la revolución industrial. ¿Y qué cambios produjo esa revolución industrial a nivel relaciones económicas en el mundo? Las relaciones económicas a partir de la revolución industrial generaron un país dividido en dos. Países productores de materia prima, nosotros. Países productores de manufactura o industria, Gran Bretaña. Estoy poniendo dos ejemplos claramente, pero ¿por qué pongo Gran Bretaña? Porque es el primer país y es el país de origen de la revolución industrial. Bien, entonces, con este mundo dividido en dos tipos de países, los países que producen industria y los países que producen materia prima, vamos a generar este orden social capitalista. Lo primero que les preguntan en el trabajo práctico es: busquen en un diccionario o en la web una breve definición de capitalismo y explique qué significa. Entonces, en el texto, una producción de tipo capitalista. Hasta ahí me sigue la definición de capitalismo en la web. Se dan cuenta que el capitalismo es un sistema económico que tiene un par de bases. La base principal es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué significa que la propiedad es privada de los medios de producción y qué significa un medio de producción? Un medio de producción es cualquier cosa que me sirva a mí para producir, como la palabra lo dice. Voy a dar un ejemplo básico. Si yo soy dueño de una porción de tierra y necesito arar la tierra, el arado es un medio de producción. Entonces, básicamente, si yo digo que el capitalismo está basado, primero y principal, por la propiedad privada de los medios de producción, quiero decir que cada uno es dueño de los elementos con los cuales produce. Esa producción es, en el capitalismo, el objetivo de producir es hacer una ganancia y acumular capital. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, tiene que existir una propiedad privada, tiene que existir un mercado donde yo pueda colocar lo que yo produzco, tiene que existir una ganancia entre ese mercado y tiene que haber relaciones de trabajo a través de un salario. Eso básicamente es el capitalismo. Entonces, ustedes no sé qué definición habrán puesto, pero básicamente tiene que ver con eso. ¿Y por qué en el texto entonces hablan de una producción de tipo capitalista? Porque en la Argentina, entre los años 1862 y 1880, se consolidó este orden capitalista, en donde nosotros, países productores de materia prima, en este orden mundial, que estaba dividido en dos, materia prima e industria, nosotros, país productor de materia prima, vamos a ingresar a través de la exportación de esos productos a un país europeo. En nuestro caso, el país europeo va a ser Gran Bretaña. ¿Hasta ahí vamos? Por eso el texto dice una producción de tipo capitalista, porque los terratenientes argentinos invirtieron en mejorar su tierra,
y después terminaron alquilando las parcelas, porque no la iban a trabajar los millonarios dueños de las tierras, las dieron en alquiler, que en el texto le pusimos un nombre que ahí se los digo, que es arrendamiento, y en algunos casos a parcería. Pero eso no tiene mayor importancia. Alquilaban las tierras a la gente que no era dueña de las tierras. Entonces, así ingresa la Argentina al orden mundial capitalista. Dice, ¿qué características tuvo el reparto de las tierras en la Argentina? Dice la pregunta 2. En la Argentina no hubo mucho reparto de tierras. En realidad, las tierras quedaron en manos de los grandes terratenientes. Y los grandes terratenientes, como les dije recién hace nada, las alquilaron, que significa arrendamiento, o sea, que es lo que dice ahí arrendamiento, las alquilaron a los pequeños productores. Entonces, la gran característica es que no hubo mucho reparto de tierras y esas tierras fueron alquiladas y ahí pueden poner parte de lo que dice el párrafo 2, de lo que es un contrato de parcería o lo que son los propietarios, lo que son los arrendamientos. Seguimos con la pregunta 3. Averigüe qué significa arrendamiento y parcería. Después dice, ¿qué cambios ocurrieron a partir de 1870? ¿Me están siguiendo, manito? ¿Qué cambios se provocan en la Argentina a partir de 1870? Que esas personas, las que alquilaban las tierras a los grandes propietarios, en realidad dejaron de alquilárselas y pasaron a ser asalariados. ¿Qué significa? Que el propietario de las tierras les pagaba un salario por trabajarles las tierras. Eso significa que en la Argentina eso implicó estar dentro del orden capitalista, porque fíjense, uno no solamente puede ser un empresario porque tiene una fábrica, uno es un empresario aunque tenga campos y se los alquila o tiene campesinos trabajando para uno, lo que nosotros acá en la Argentina llamamos los gauchos, los peones. Estás teniendo una relación de empleador y empleado, y ese empleador, que es el dueño de las tierras, el terrateniente, le paga un salario a el peón de campo. ¿Estamos? Y esa es la relación que cambia a partir de 1870. El gran terrateniente deja de alquilar y lo que hace es simplemente pagar un salario. ¿Qué más dice el texto? ¿Cómo se financió este modelo económico? ¿Y en qué se usó el dinero? ¿Cómo la Argentina financió ser un país agroexportador? De dos maneras. Usó capitales privados y estatales y extranjeros. Nacionales, privados y estatales y capital extranjero, inglés, de Gran Bretaña. A ver, ¿qué significa? ¿Por qué capitales nacionales? Porque los terratenientes, dueños de las tierras, invirtieron plata en mejorar su campo. Por ejemplo, mejorar las cercas que los separaban de otros campos. Por ejemplo, mejorar los tractores para arar la tierra. Por ejemplo, fertilizantes. Eso es en qué invirtieron los nacionales privados. Por otro lado, los extranjeros invirtieron básicamente en infraestructura que les fuera útiles a los extranjeros. ¿A qué voy? Los ferrocarriles, que en este país cuando iniciaron eran de capital inglés. ¿Por qué los ingleses invierten en ferrocarriles? Porque para sacar los productos desde La Pampa hasta el puerto de Buenos Aires y hacerlo de manera rápida y eficiente, hacían falta los ferrocarriles. Los ingleses invirtieron en ferrocarriles. Toda otra inversión que sea de infraestructura, por ejemplo, construir
el edificio del puerto o las cloacas, todo eso que era menos rentable, lo hizo el Estado. ¿Con qué plata lo hizo el Estado? Que no tenía demasiada plata el Estado argentino para esa época, pidió préstamos. ¿A quiénes? A los extranjeros. ¿Me siguen? Manitos si me siguen. A modo de síntesis, enumeré 5 características del periodo 1862-1880 y nombre a sus presidentes, según la línea de tiempo. Según una línea de tiempo. ¿Qué presidentes hubo entre 1860 y 1880? Lo sacaron por internet, seguro todos. Ahora, 5 características del periodo 1862-1880. La característica, la primera te da el título. La Argentina ingresa al orden social capitalista a nivel mundial. La Argentina ingresa como país productor de materia prima. Otra característica. Los terratenientes se convirtieron en el sector más poderoso de la sociedad argentina. Otra característica. Los capitales extranjeros invirtieron en ferrocarriles, por ejemplo. Que por acá en el texto lo dice. ¿Ves que dice? A ver, voy a buscar. Las inversiones de capitales extranjeros llegaron en forma directa o indirecta a través de los préstamos del gobierno nacional, que lo usaron para expansión del ferrocarril, los saladeros, hacer minas, gas, el telégrafo. ¿Me están siguiendo? Básicamente ya les nombré más de 5 características del periodo 1862-1880. La Argentina ingresando al mundo como país productor de materia prima. ¿Por qué hicimos este trabajo? Porque en el trabajo práctico número 2, y ya me voy directamente al trabajo práctico número 2, ingresamos al tema internacional, que es el imperialismo. ¿Cómo relaciono el orden social capitalista con el imperialismo? Recordemos, revolución industrial, países divididos en dos, productores de materia prima por un lado, productores de industria por el otro. Bien. Estos países industriales tenían algunas necesidades. Por empezar, un lugar donde sacar las materias primas para abastecer sus industrias. Ejemplo, siempre con la Argentina. Después, si quieren, hacemos otro ejemplo. La Argentina, ¿qué exporta hacia Europa? Primero, vacunos. Y todos los derivados de los vacunos. Por ejemplo, la vaca de pie, la vaca muerta y cortada en pedacitos cuando los barcos incorporen la tecnología del frigorífico. Pero primero la vaca de pie. Lo que pasa es que la vaca de pie en un viaje en barco a veces llegaba muerta y eso es pérdida de dinero. Volvamos a lo que exporta la Argentina. Vacunos y derivados. Por ejemplo, el cuero de la vaca no se desperdicia absolutamente nada. El cuero, la grasa, porque con la grasa se hacen velas, con el cuero se hacen los zapatos. Entonces, volviendo a este ejemplo, yo soy un país productor de materia prima, de cueros y derivados, de vacas, de vacunos y de todos sus derivados. Entonces, si yo exporto, saco para afuera el cuero, después Inglaterra me trae hecho el zapato. Obviamente el zapato tiene un valor agregado, el trabajo de quien lo hizo. Entonces ese valor agregado le genera un valor al producto. Un pedazo de cuero vale menos que un zapato hecho. En esa relación de los países industriales que van a venir a buscar materia prima a estos países productores de materia prima, es la relación que inició el proceso de imperialismo. Estos países primero fueron a buscar materia prima para abastecer sus industrias y para abastecer a su propio país. Pero ese país es un mercado interno que se agota. Por lo tanto, también va a salir a buscar poner sus productos en otros espacios. Y va a buscar esos mismos países
a donde él les compra materia prima, va a ser el mismo país en donde le imponga el producto ya elaborado. Y además, como dice uno de los videitos, también va a salir a buscar mano de obra barata. Entonces, yo no puedo entender el imperialismo si no entiendo que hay un mundo dividido en dos, unas relaciones económicas entre esos dos sectores del mundo, los industriales y los que no lo son, y estos países que salen a buscar materias primas y mercados a lugares como África, Asia y América Latina. Entonces, geográficamente yo voy a encontrar a los países industriales en Europa, después más tarde se van a unir Estados Unidos y Japón como países industriales, un poquito más tarde. Entonces yo geográficamente primero los ubico en Europa y así entiendo cómo Europa, países industriales, van a empezar a intentar dominar, que es el verbo que mejor le cabe al imperialismo, la dominación de países industriales hacia países productores de materia prima, es la base del imperialismo. Entonces, Europa sale a buscar materia prima y a buscar mercados. Ahora bien, siempre es más barato que comprar que te los den. Entonces ahí voy a empezar a entender un poquitito más el imperialismo, porque, por ejemplo, Gran Bretaña eligió espacios de dominación imperialista, por ejemplo, en India, en donde generó una dominación total, una colonia. India fue colonia de Gran Bretaña. Por lo tanto, no tenía más que comprar la materia prima, porque India pasó a ser colonia. Entonces, como colonia, estaba obligada a darle a Gran Bretaña sus productos de materia prima. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, entrando específicamente en el trabajo práctico número 2, que dice, una preguntita, ¿vieron que hay 1, 2, 3, 4, 5 videos sobre imperialismo en el trabajo práctico número 2? Espero que los hayan visto. ¿Está tildado? ¿Ahora está bien? ¿Está bien o no? ¿Me escuchan? ¿Te fijas vos? ¿Entrás al Instagram a ver si está tildado? Ah, no, ya está, ya dicen que está bien. Bueno, ¿se tildó sí o ahora me vuelven a escuchar? Ok. Por favor, manito, gracias. Listo. Les decía, espero que hayan visto los 5 videos, son muy útiles. Tenían que completar un cuadro. ¿Tuvieron problemas para completar el cuadro? Imperialismo, causas del imperialismo. ¿Entienden que no habría imperialismo si no hubiera habido revolución industrial y división internacional del trabajo? La causa principal tiene que ver con los avances de la revolución industrial y la generación de países industriales por un lado y países productores de materia prima por el otro. Entonces, ¿qué características básicas tiene el capitalismo? La dominación de un país económicamente poderoso e industrial sobre países económicamente más débiles y productores de materia prima. ¿Qué consecuencias trae esto? La dominación de uno sobre otro. ¿Qué consecuencias trae esto? La competencia entre potencias industriales. Y después, ¿qué más dice el cuadro? Hay otro cuadro que dice potencia o metrópoli, colonias o territorios colonizados, tipo o forma de colonización o gobierno. Fíjense que además de traer 5 videitos, este trabajo trae un montón de texto, son un montón de hojas de texto, ¿lo ven? Entonces ahí van a tener que ver qué tipo de dominación tuvo, por ejemplo, con India, o qué tipo de dominación tuvo con otro tipo de países, porque está acá, las formas de dominación colonial. Esa pregunta, ese cuadro, lo van a tener que contestar con la página 14 y 15
de el cuadernillo. Si no, se lo saco yo todo el trabajo. ¿Estamos? El cuadro, fíjense la página 14-15 del trabajo práctico número 2, que está ahí. Viste que dice las formas de dominación colonial, desde el gobierno directo al gobierno indirecto. Eso es importante, que lean la página 14 y 15 para hacer el cuadro. A ver, ¿qué más? Seguimos con el trabajo práctico número 2. A ver, después de completar el cuadro, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden? Me parece que nada más, ¿no? A ver, no nos piden nada más, no era tan largo el trabajo. Vamos al trabajo práctico número 3, que a ver qué dice. Este es el trabajo práctico número 3. El trabajo práctico número 3, que dice, profe, el cuadernillo del año pasado, es el mismo. Profesor, el cuadernillo del año pasado, el mismo sería, yo les mandé por los grupos, no sé si se los subí al grupo de Facebook, si no se los voy a subir, el libro de cuarto año de Maipú, ahí tienen todo. En el libro de Maipú tienen todo, pero estoy diciendo que para poder hacer el cuadro, tiene que fijarse en la página 14 y 15 del cuadernillo que está en el trabajo práctico número 2. De todas maneras, también está en internet. Y de todas maneras, en el PDF que yo les di del libro de cuarto año de Maipú también está. El que no tenga el PDF, ahora cuando termino el vivo, les voy a dar lo voy a subir al grupo de Facebook. Voy a subir al grupo de Facebook el PDF del libro de Maipú, que es el libro marroncito. Ahí van a encontrar un montón de cosas sobre el imperialismo, que no creo que tengan ningún problema. Le subimos también varios videitos sobre imperialismo. Yo creo que si un día dicen, bueno, estoy aburrida, me voy a sentar en casa a ver un video de imperialismo, les va a resultar súper fácil contestar todo, porque en los videos también está absolutamente todo. De todas maneras, yo les voy a subir el PDF del libro de Maipú, porque es el libro con el que vamos a trabajar todo el año cuando las clases se normalicen. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta concreta? Yo quería seguir con el trabajo práctico número 3. Si ustedes no quieren... espérate, acá. Con el trabajo práctico número 3, ¿dónde estoy? Acá estaba. Pará. El trabajo práctico número 3, a lo mejor les causa un poco más de dificultad, porque es un trabajo práctico. Normita Prieto me sale acá. Están buenos, porque ahí van a encontrar de todo. Ahí van a encontrar de todo. Vamos un poco al trabajo práctico número 3. Dice, punto 1, completar. Y hay un cuadro para completar sobre imperialismo. Se lo define como, ya lo hablamos 1000 veces, la dominación de un país económicamente poderoso, industrial, sobre los países económicamente menos poderosos, que son los productores de materia prima. Igual, si ponen definición de imperialismo, en cualquiera de los videos van a encontrar la definición de imperialismo. En varios videos encuentran que tienen causas demográficas, políticas, ideológicas y culturales, pongan que es lo mismo. Acuérdense, si hablamos de causas demográficas, este tema que a partir de la revolución industrial hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo en los países que se convirtieron en industriales, claramente, que esta gente tenía que buscar otro espacio donde trabajar. Muchos, por ejemplo, hicieron que se vayan a otros países, por ejemplo, fue la inmigración de gran parte de personas a países como Estados Unidos, por ejemplo. Y se generaron colonias inglesas en Estados Unidos, pero básicamente lo que estoy diciendo es que mucha gente que se quedó sin trabajo a partir de la gran expansión que generó la revolución industrial, va a encontrar trabajo en las colonias que generen estos países imperialistas.
Entonces hay causas demográficas. Europa estaba desbordante de gente y de gente sin trabajo. Eso es una causa demográfica. Y esa gente encontró un espacio de trabajo y un espacio donde vivir en las colonias, en los países imperialistas. Las causas políticas tienen que ver mucho con el tema de ver quién es el más poderoso dentro de Europa. Y las causas ideológicas, acuérdense que para mí una de las grandes causas ideológicas tiene que ver, y justificación del imperialismo, es el tema del racismo, es el tema del darwinismo social, es el tema de decir que hay razas que son superiores a otras, el predominio del hombre blanco, como que ser blanco te daba la autoridad de ir y dominar a otra región del mundo, porque no era blanco, porque eran negros, porque eran amarillos, porque eran colorados, y no eran blancos, porque los blancos eran intelectualmente superiores, tenían creencias mejores, y eso generó toda esta ideología de que hay razas superiores y razas inferiores, teniendo en cuenta que el concepto de raza se construye en esta época para justificar esta dominación, porque hoy sabemos, porque lo dicen los biólogos, porque lo dicen los genetistas, que el concepto de raza en el ser humano es un concepto erróneo, creado para justificar la dominación imperialista. Estábamos con el tema de las causas demográficas, políticas e ideológicas. En el cuadro también, bueno, lo que pasa es que acá me parece que se corrió una flechita, porque en el cuadro me parece que iría causas demográficas, políticas e ideológicas al lado o al costado de las causas. Países imperialistas, ustedes tienen que poner los que están ubicados en Europa. Primero que todo, siempre va a estar Gran Bretaña, después va a seguir Francia, Alemania, los Países Bajos, Holanda, Dinamarca. Después se va a unir Estados Unidos, pero Estados Unidos básicamente va a ejercer imperialismo dentro del propio continente americano, y eso también lo ven en uno de los videos. Chicos, ¿me ponen manito si entendieron más o menos cómo completar el cuadro de la pregunta 1 de trabajo práctico número 3? Manito, sí, y si no me ponen manito para abajo, Para arriba si entendieron cómo completar el cuadro, y para abajo, ok. A ver. Pregunta 2. Señalar y justificar solo lo verdadero. O sea, si es falso, ni lo justifico, ni lo nombro, ni nada. Dice, dentro de las causas del imperialismo podemos señalar competencia interimperialista. ¿Verdadero o falso? Manito si es verdadero, falso si no. Acabo de terminar de explicar el tema de cómo llenar la ideología. Hablábamos de racismo y de darwinismo social. Que eso también está en varios de los videos. Diana, ¿no? Sí. Diana, esto es así. Dentro del imperialismo hay varias causas, dijimos. Las causas ideológicas, culturales también, si querés ponerle culturales, tienen que ver con esta idea que obviamente derivó en el racismo, que tiene que ver con la supremacía de la raza blanca sobre otras razas. Decía recién yo que se generó esta teoría falsa, avalada por un montón de personas, que la raza blanca es superior al resto de las razas. Intelectualmente superior, con creencias superiores, y por esa superioridad estaban habilitados a dominar a los demás, para enseñarles su religión, para enseñarles su cultura, su idioma, y para imponer todo lo que ellos decían que era mejor por ser blancos. Eso se llamó racismo, y justificó el imperialismo. Por otro lado,
dentro de las teorías que avalan este racismo, busquen y lo van a encontrar en los videos también, o lo buscan en Google, está la famosa teoría del darwinismo social. Para hacer un clarito lo que es el darwinismo social, tiene que ver con la teoría de Darwin pasada a la sociedad, a las ciencias sociales. ¿Cuál era la teoría de Darwin? La teoría de Darwin hablaba de la supervivencia del más apto y de la evolución de las especies. Eso más o menos lo deben haber visto varias veces a lo largo de su vida escolar. Entonces, si la teoría de Darwin dice que en el mundo biológico, las especies que sobreviven a los cambios evolutivos son los más aptos porque se pasan en los genes, las mejoras genéticas se pasan de generación en generación y el que sobrevive es el más apto, esta teoría de Darwin la pasan a las ciencias sociales y dicen, bueno, siempre va a predominar el más apto. Y en este caso, el más apto son los blancos. No estoy hablando de esto, estoy diciendo cómo justificaron la dominación los europeos hacia África y América Latina. Estoy diciendo cómo lo justificaron. No estoy diciendo que sea real, estoy diciendo que así lo justificaron, a través de la teoría racista del darwinismo social. ¿Se entendió? ¿Quién me había preguntado esto? Dayana, ¿me entendiste? Si no, me volvés a preguntar y te lo vuelvo intento otra vez reformulártelo. Quería seguir con el tema de justificar el verdadero o el falso. Dice, dentro de las causas del imperialismo podemos señalar la competencia interimperialista. Obvio. Si se estaban peleando por ver... Sí, voy a guardar el vivo. El vivo dura 24 horas. Voy a ver si también se guardó una grabación, así que si se guardó una grabación, la grabación la voy a pasar al grupo de Face y la voy a subir a mi Facebook, Marisa Millán, profesora de Historia. ¿Está? Bueno, volvemos a este verdadero falso y justificar el verdadero. Obviamente que la competencia interimperialista es una... Uy, espera. Se me va a cortar porque a 2x3 porque me mandan WhatsApp. Espera. No me mandes WhatsApp ahora que estoy en un vivo de Instagram. Hablamos después, no me manden más nada ahora, bueno, el imperialismo es una etapa superior del capitalismo. Bueno, dicen que sí, que es así. El darwinismo social justificó el sometimiento de las poblaciones en las áreas conquistadas. Lo acabamos de decir, que sí. Se facilitó la migración hacia Europa. ¿Hacia Europa? ¿La migración no fue de Europa hacia otra parte? Me parece que esto... El intercambio comercial beneficiaba mucho más a los europeos. ¿Ustedes qué creen después de lo que hablamos? Eso no lo voy a contestar, Después dice, pregunta 3. Respondo. ¿La segunda fase de la revolución industrial reformuló las relaciones entre los países europeos y los del resto del mundo? Así empezamos explicando el imperialismo. Empezamos explicando que a partir de la revolución industrial, llamémosle segunda revolución industrial, porque es la parte de la metalmecánica, de los ferrocarriles, ¿reformuló las relaciones entre los países europeos y el resto del mundo? Obviamente que sí. ¿Cómo reformuló las relaciones? Y sí, porque acuérdense que hablamos del mundo dividido en dos, en países productores de tal cosa, en países productores de tal otra. A eso significa, cuando habla de justificar, cómo se reformularon las relaciones entre los países europeos y las del resto del mundo. Entonces, obviamente que es así. ¿Qué más? ¿Cuáles fueron las diferentes formas de dominación colonial? Otra vez, página 14, 15 del cuadernillo, que está acá en el trabajo práctico, eso está en el trabajo práctico número 2.
que hablamos de colonias, no sé si el texto habla de las factorías, pero en todas partes los países imperialistas no pueden dominar de la misma manera. Entonces, en cada país que iban a dominar, buscaban una manera de dominar distinta. Hay países que pudieron ser colonias completas, porque hay una dominación total de la política, la economía, la cultura, la ideología, absolutamente todo. Y hay países en donde hicieron protectorados, porque no pudieron dominar de manera política. Esto también recibe el nombre de neocolonialismo. Los países que son políticamente independientes y no tienen una dominación completa, y no llegaron a ser una colonia, pero tienen la economía dominada, también sufrieron dominación, aunque sean países independientes a nivel político. Nosotros, en este orden mundial, todo lo que estamos hablando de esto de imperialismo, también nos involucra a nosotros como país, porque ahí estamos nosotros como país productor de materia prima. Recuerden, nosotros producimos exportamos vacunos, ovinos y cereales. Estamos acá, en este trabajo, como modelo exportador. Entonces nosotros estamos ahí metidos en este trabajo imperialista, porque si bien para 1816 somos un país políticamente independiente, nuestra economía va a depender de las relaciones que tenemos con Gran Bretaña. Entonces, ahí es donde estamos nosotros relacionados con este trabajo que es de historia europea. Por eso está el trabajo práctico número 1, en donde digo, estamos insertados en el mundo como país productor de materia prima, en este mundo capitalista e imperialista. Entonces, Argentina, país independiente, tiene dependencia económica con Gran Bretaña. Y voy a dar un ejemplo que a mí me parece puntual. A los 18 años, nosotros, y ahora creo que si uno quiere antes, a los 16 puede votar. O sea que uno es políticamente independiente. Pero si vos a los 18 años podés votar, pero vos no trabajás económicamente, depender de tus padres, significa que para salir, si no tenés plata, le pedís plata a tus papás. Entonces, tu independencia se termina solamente en la posibilidad de votar. Pero si vos cada vez que salís le pedís plata a tu papá y a tu mamá, o a tu abuela, o a tu tío, o a quien sea, vos, tu independencia no es tan independiente, porque tu economía depende de otro. Entonces, todos los países independientes a nivel político, pero dependientes económicos, no son colonias, pero son neocolonias. ¿Se entiende esto? Bueno, igual son poquitos, son 11. Si estuvieran todos los cuartos, no sé, debería haber por lo menos 100 personas. Significa que los demás no necesitan explicaciones. Qué bien. Qué bien, sí. Bueno, a ver. ¿Por qué Europa exporta capitales? ¿Se relaciona de alguna manera con la migración de personas? ¿Por qué Europa exporta capitales? ¿Qué significa que exporta capitales? Plata. Capitales es plata. Esto tiene que fijarse en el trabajo práctico número 1, que habla de cómo Argentina, por ejemplo, financia su modelo económico a través de capitales extranjeros. Y dice que Gran Bretaña invierte, nos presta plata a nosotros, y nosotros generamos ferrocarriles y creamos ferrocarriles y edificios y hacemos cloacas. ¿Por qué Europa exporta capitales? Porque Europa necesita que estos países productores de materia prima avancen a nivel tecnológico para producir lo que ellos necesitan que produzcan. Y obviamente está relacionado con la migración de personas, obviamente, porque estos países dominantes van a llevar muchos trabajadores hacia otros países. Ay, mira, ¿quién está acá? Una exalumna. ¿No te cansaste de escucharme hablar historia, Ro? Argentina es receptora de capitales. ¿De dónde provienen? ¿Quiénes los administran y en qué se invierten? Eso,
todo, la pregunta es, trabajo práctico número 1. El final del trabajo práctico número 1. Repito, la E está en el trabajo práctico número 1. ¿Qué más? La G. ¿Cómo influyen las crisis económicas europeas en nuestro país? Si estamos relacionados económicamente con Europa, cada vez que Europa tenga una crisis, nosotros vamos a estar afectados, pues nos va a afectar a nosotros, porque nuestras relaciones económicas dependen de otros. Estamos interconectados económicamente, por lo tanto, Europa tiene crisis, nosotros tenemos crisis, porque tenemos una relación de venderles materia prima y comprarles industria. Bueno, acá se repite otra vez la G, debe ser H. ¿Cuáles son las nuevas actividades económicas que surgen en la Argentina hacia fines del siglo XIX? Otra vez, trabajo práctico número 1, miren el trabajo práctico número 1. 4. Esta es difícil, ¿eh? Construye un texto histórico que relacione las siguientes palabras: civilización, colonia, materias primas, países industriales, África, burguesía, imperialismo, discriminación. Acuérdense del darwinismo social para hablar de discriminación. Argentina, modernización, capital, asalariado, economía global. Lo pueden hacer en texto, lo pueden hacer en cuadro, pueden usar los videitos. Acá yo incluiría la palabra imperialismo también, para hablar de que, por ejemplo, ¿no? Si yo hablo del imperialismo, digo que los países imperialistas, la burguesía de los países imperialistas, ahí está, la burguesía de los países imperialistas generaron una relación de dominación de los países industriales hacia los países productores de materia prima, generando colonias en Asia, África y América Latina, en las cuales la Argentina formó parte dentro del núcleo de los productores de materia prima, para lo cual entró en un proceso de modernización en donde los trabajadores agropecuarios pasaron a ser asalariados de los grandes terratenientes en la Argentina. Este sistema económico implicó la economía global llamada sistema capitalista, algo así. Ni se les ocurra copiarse eso son ideas. Después, bueno, acá, chicos, googleen una imagen, salvo el que sea súper dibujante, está lleno de imágenes que hablan sobre el imperialismo, o algunos de los rasgos del imperialismo. En los trabajos prácticos, en los videos está lleno de imágenes, o sea, ponen imperialismo, buscan la imagen que más les gusta y la pegan. Bueno, algo más. Son y 47. Tenemos 10 minutos, chicos. Necesito que por el cosito que tienen acá, para hacer comentarios, me hagan alguna pregunta. ¿Algo más necesitan que les conteste? Otra cosa más, díganle a sus compañeros que necesito que haya más chicos acá para explicar las cosas. En la clase que viene voy a explicar también algún tema puntual. La clase que viene es el mismo lunes a las 6 de la tarde. Voy a pedir que por los grupos de WhatsApp o por las preses me manden algún tema de los que quieran que hable. Porque todo esto, los 3 trabajos que tuvimos acá, son 3 trabajos de imperialismo. El primero haciendo foco en la Argentina, pero no creo que mucho más. Así que, bueno, ¿estamos listos? ¿Podemos finalizar el vivo acá? Lo grabo y lo subo. ¿Puedo hablar del texto de la tercera revolución industrial? ¿Tercera? ¿Segunda? ¿Del texto de la segunda revolución industrial?
¿Qué necesitas que hablemos de la segunda revolución industrial? ¿Cuáles fueron los grandes cambios que trajo la segunda revolución industrial? ¿Eso? A ver. Déjame ver. ¿Qué más hay acá? Normita dice que listo. Diana, ¿qué querés que te diga sobre la revolución industrial? Características de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial es la que tiene bases específicamente sobre la metalúrgica. Por eso les di el ejemplo de no, chiquillos, esto son 3 trabajos, me los van entregando cuando puedan. No hay apuro. Voy a seguir contestando preguntas por WhatsApp todas las veces que necesiten. Me pueden consultar por el grupo de cuarto quinta, el de cuarto octava, o de manera privada, que les voy a ir contestando cosas. Pero relájense porque tenemos tiempo todavía. Y una vez que entreguen, yo tengo que corregir, hacer devoluciones. Espera, que me está preguntando Diana, acá, espera. Voy otra vez al texto. Dice, construye un texto histórico que relacione las siguientes palabras. Civilización, colonia, materias primas, países industriales, dice. Ustedes tienen que armar un cuadro, yo lo armaría básicamente con lo que yo les expliqué al principio. A partir de la revolución industrial, se generó lo que se llamó en el mundo histórico la división internacional del trabajo, donde vamos a encontrar países productores de materias primas y países industriales. Y ahí yo ya pongo, en donde dice países productores de materia prima, los vamos a encontrar ubicados en Asia, África y América Latina. Y los países industriales básicamente los vamos a encontrar ubicados en Europa. Y su país inicial fue Gran Bretaña. Ahí estoy hablando un poquito de este texto histórico en donde se relacionan las palabras. Cuando ustedes hablan de países productores de materia prima, incluyen a la Argentina. Sí, ya sé que me mandaste. Todo lo que me mandaron lo tengo recibido y archivado. Pero recién le di un orden, todavía no pude corregir nada, porque el tiempo que me lleva a mí armar carpetas es terrible. Así que primero armo las carpetas, las ordeno, y después me pongo a corregir. Todavía no corregí nada, recién les di un orden. Diana, ¿me seguiste con el punto 4? Donde dice en el texto que tengo que armar con las palabras. En ese texto no te dice nada sobre la segunda revolución industrial. El texto tiene que tener como palabra clave el origen del imperialismo, a través de la Segunda Guerra Mundial, la división internacional del trabajo, la conformación de países industriales por un lado, dónde estaban ubicados, los países productores de materias primas por otro, dónde estaban ubicados, dónde ubicamos a la Argentina, como un país dominado totalmente, se llama colonia, que esa dominación tiene un montón de características, y dentro de las características vamos a encontrar motivaciones económicas, políticas y culturales o ideológicas, y ahí van a meter la palabra discriminación y darwinismo social, aunque no esté, porque les va a servir para construir el texto. Bueno, nada más, chicos. Cualquier duda particular me la preguntan por WhatsApp, o si no, en la semana voy a ir indagando qué es lo que más necesiten, y la clase que viene, que va a ser el lunes a las 6 de la tarde, hacemos otro vivo. Les pido por favor, y esto sociabilícenlo, para hacer otro vivo que sea útil, necesito que ustedes tengan preguntas específicas. Con respecto a cuándo se entrega, no tenemos todavía fecha de entrega. Vayan entregándolos por si ustedes necesitan, por si les llegan a mandar dentro de 2 semanas otro trabajo, así no se les van acumulando. Pero no hay fechas de entrega todavía previstas específicamente. Los que los tengan y no tengan ninguna duda, me los van entregando, me los mandan por mail.
sin ningún problema, como yo digo, usted ya tiene mi mail, que no lo tenga me lo pregunte y me lo manda por mail. ¿Estamos? Nos vemos porque nos vamos a ver el lunes que viene a las 6 de la tarde. Un beso a todos y terminamos. Gracias, chicos.